terapias actuales quizás se pueden lentecer, se lo puede sostener, pero es cierto que la esquizofrenia produce un empobrecimiento de la personalidad y librada a su azar produce una demencia muy, muy precoz. Estas personas se demencian, quedan como dementes, como personas que no tienen suficiencia cognitiva, intelectual, subjetiva para afrontar el mundo. ¿Me siguen hasta ahí? Y hasta Sí, casi, pues. ¿Están entendiendo algo o no entienden un carajo? Sí, 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 se profe. entiende. ¿Entienden más o menos de qué estamos hablando? Vieron que esto nada que ver con lo otro. Pero nosotros estamos tratando, entonces, fíjense cómo yo vuelvo siempre al principio. La mente se divide en cuatro esferas: cognitiva, anímica, actividad y control de impulsos. Y después, en función de eso, establecemos síndromes, según cómo se va enfermando la gente. El primer síndrome que vimos, el síndrome confusional agudo o delirium, que era un enturbiamiento de la conciencia con pérdida de las facultades cognitivas por una causa orgánica, por una abstinencia o por una intoxicación. El segundo síndrome que vimos eran las demencias, que son síndromes deteriorantes crónicos que se dan en mayores, generalmente de 60 o 65 años, que tienen un deterioro progresivo fundamentalmente de la función cognitiva. El tercer síndrome que vimos es el síndrome psicótico, un síndrome caracterizado por certeza irreductible por razonamiento, que puede ser más leve cuando es un trastorno delirante o más grave cuando es una esquizofrenia. Eso es todo lo que vimos hasta acá. ¿Ese mapa cerebral se lo hacen? Bien. Bueno, ¿qué vamos a dar hoy? ¿Ven el coso este o no? La Sí, se ve. pantalla, sí. La pizarra, sí. ¿La ven todos? Sí. Sí, sí, se ve, profe. Ah, buenísimo. Es una boludez, pero ténganlo, háganle una captura al menos para hacerse un mapita cerebral. Bien. Bueno, ¿saben lo que vamos a dar hoy? Ya les dije que íbamos a dar. Hoy vamos a dar, le voy a poner el nombre de síndrome, por ponerle un nombre, pero podríamos llamarlo trastorno también, y ahora les digo por qué. ¿Mm? Vamos a hablar de síndrome bipolar. Bueno, ¿alguien tiene idea qué es el síndrome bipolar? ¿Y en dónde carajo lo podemos ubicar a este síndrome? Sobre todo en la afección de qué esferas de las que vemos acá. El ¿Tienen trastorno idea? bipolar o síndrome, profe, sería, por ejemplo, la persona que, digamos, tiene un cambio de personalidad, algo así, que se pone muy Sí, nerviosas. bien. Yo les voy a contar. El síndrome bipolar está descrito en la literatura como un síndrome anímico, porque se lo llama síndrome también maníaco-depresivo. ¿Está? Síganme de lo bueno. Entonces, a ver, se llama maníaco-depresivo. ¿Qué significa esto? Que el síndrome bipolar tiene una parte de afección importante de la esfera anímica. ¿Por qué? Porque la persona pasa de la manía, que es estar allá arriba, eufórico, todo bien, todo legal, todo, a la depresión, a estar vacío. Como el electrocardiograma que deben haber dado en cardiología. ¿Vieron que si el QRS se va para arriba, después se fondea? Bueno, ese es el ánimo del trastorno bipolar. O sea que ante todo el síndrome bipolar es un síndrome anímico. Ahora bien, sí, es un síndrome anímico, pero no es cualquier síndrome anímico. ¿Por qué? Porque nosotros después vamos a ver otros dos síndromes anímicos, que son los síndromes anímicos más frecuentes, por suerte y gracias a Dios, que son el síndrome ansioso, por un lado, y el síndrome depresivo, que representan alrededor del 60% de todas las enfermedades de salud mental, de todos los síndromes. Entonces, nosotros, otro día, vamos a ver estos dos síndromes. Vamos a ver, che. Bien. Otros dos síndromes anímicos. El síndrome ansioso y otro síndrome anímico, que yo no sé cómo hacer bien esto. Bueno, cuando pueda le pongo una flecha. El síndrome depresivo. Ahí está. ¿Ahí lo ven? Con la flechita. Entonces, nosotros por lo pronto trazamos esto. Dentro de los síndromes que tienen más que ver con el ánimo está la ansiedad y la depresión. Síndrome ansioso y síndrome depresivo. Bien, perfecto. Pero hoy vamos a hablar de un síndrome que también tiene mucho de anímico, que es el síndrome bipolar, que se llama síndrome maníaco-depresivo. Bien. Pero ¿por qué le digo que es tramposo el síndrome bipolar? Porque si bien el síndrome bipolar históricamente se llamó, digamos, síndrome maníaco-depresivo, también se llamó psicosis maníaca depresiva. ¿Me entienden? Entonces, si yo al síndrome maníaco depresivo
lo llamo así nomás síndrome maníaco depresivo, parece que es solo del ánimo. Pero si ya le agrego la parte de psicosis maníaca, maníaco-depresiva, ya estoy metiendo la esfera cognitiva como lo metía con el síndrome psicótico. ¿Mm? Ya lo complejizo un poco. ¿Y por qué el síndrome bipolar o síndrome maníaco-depresivo, algunos autores lo llaman psicosis maníaca depresiva? Bueno, por varias razones. Porque en determinado momento, sobre todo la parte maníaca, cuando estoy para arriba, para adelante, todo bien, fiesta, en este momento tengo mucho de esta certeza irreductible. ¿Mm? Tengo mucho de eso. Y aparece eso. Y vos decís, che, pará, cuando está depre es bastante difícil de diferenciarlo de un síndrome depresivo común y silvestre, pero cuando está maníaco, un loco de la guerra. ¿Mm? Salió a la calle y dijo que quería beneficiar al mundo y se puso a vender, ¿eh? A 1.000 pesos todas las cosas que tenía en su casa, incluido el auto. Entonces vendió el auto por 1.000 pesos, vendió la computadora por 1.000 pesos, vendió el iPad por 1.000 pesos, vendió el teléfono por 1.000 pesos, vendió todo por 1.000 pesos, porque él estaba seguro que quería beneficiar al mundo. Hizo una manía en donde era un benefactor, estaba todo joya, todo copado, y se mandó esa locura. Bueno, una locura, una psicosis, una certeza irreductible, una manía delirante, un delirio, bueno. Entonces, como estos pacientes tienen en su manía, tienen momentos delirantes, tienen momentos locos, tienen momentos en donde manejan certeza irreductible, como lo hace el psicótico típico, se les da por llamarlo a estos pacientes psicosis maníaco-depresiva. A mí me parece terriblemente acertado, ¿m? Y yo hasta ahora no vi un bipolar, y se lo digo con pinza de acá en el grupo, no vi un bipolar que sea normal. O sea, al menos estando sin medicación. Después con medicación se compensa muchísimo. Pero la verdad que los bipolares siempre te dan una sorpresa. Y esa sorpresa te la dan porque su estructura psíquica en muchas cosas se parece al síndrome psicótico o tiene características del síndrome psicótico. Entonces, el síndrome bipolar es un síndrome anímico, pero también es un síndrome con condimentos psicóticos. Y ahora bien, les voy a contar algo que no sé si se los contamos, pero eh, nosotros cuando hablamos de esfera del ánimo, acá arriba, ¿me van siguiendo acá con el dibujito? Sí, ¿Paso, profe. sí? Bien. Cuando hablamos de las esferas, hay una cosa que no es menor. ¿Mm? Y esta cosa que no es menor que les voy a contar es que en general, ánimo y actividad son casi una misma esfera. O sea, uno podría ya resumir las esferas del psiquismo en vez de decir cognitiva, ánimo, actividad y control de impulso, en decir cognitiva, ánimo, actividad como una sola esfera y control de impulso como una tercera esfera. Entonces, ¿qué les quiero decir? Que cada vez que hablemos de un síndrome que implique al ánimo, como el síndrome bipolar, vamos a estar dándole mucha atención. Así que el síndrome bipolar también tiene mucho de afectación de la actividad. ¿Por qué? Porque si alguien está maníaco, tiende a hacer muchas cosas, tiende a no dormir, tiende a estar súper activo. Y si uno está depresivo, al revés del síndrome maníaco, tiende a estar para abajo, en la cama, tirado, sin hacer nada. Entonces, el síndrome bipolar es un síndrome anímico, con condimentos y componentes psicóticos y por supuesto con afectación de la actividad, porque siempre que hablemos de un síndrome anímico, la actividad va a estar implicada. ¿Está? ¿Me siguen hasta ahí? Pero les subo la apuesta. El maníaco, cuando se brota, o sea, cuando está súper feliz, hay momentos en que se pone súper irritable. Y a veces la manía no es una manía tan festiva, en donde quiero hacerle bien al mundo, en donde me siento bárbaro, en donde soy un capo total, en donde me siento un superhombre, sino en donde me siento extremadamente irritable, extremadamente intolerante y en donde no controlo mis impulsos. Entonces, el síndrome bipolar, cuando estoy en la fase maníaca, también tiene muchos condimentos del control de impulsos alterado. O sea que el síndrome bipolar, si nosotros nos ponemos a sacar entre flechita y flechita, vamos a ver que tiene cosas del síndrome psicótico, vamos a ver que tiene cosas del síndrome anímico, vamos a ver que tiene cosas de la actividad y vamos a ver que tiene cosas afectadas del control de los impulsos. Por lo tanto, el síndrome bipolar es, y se los digo llanamente, un síndrome bien jodido porque tiene de todo un poco. ¿Está? Entonces, ese es el problema del bipolar. El bipolar
puede mutar y ser cualquier cosa. Puede irse más para lo psicótico, puede irse más para lo depresivo anímico, puede irse más para la ira y el déficit en el control de impulsos, puede irse para cualquier lado. Y si a ese bipolar se les ocurre darle alguna droga ilegal o tiene algún abuso de sustancias ilegales, empeora todo, se desordena aún más y el síndrome bipolar es como poner en un lavarropa un montón de sintomatología, mezclarla, mezclarla, mezclarla y no sabe para dónde sale. ¿Me siguen hasta acá? O sea que el síndrome bipolar en realidad es una especie de multipolaridad, porque nunca, no solo se va de la depresión, sino que se va de la psicosis a algo más tranquilo, y de algo más tranquilo a la ira, y de la ira al enojo, y del enojo a no controlar los impulsos. ¿Mm? ¿Está? El síndrome bipolar es un síndrome recontra difícil. Fíjense que si uno lo mira, depende desde dónde lo mira. Porque si uno lo mira desde el ánimo, uno podría decir que el síndrome bipolar que es un síndrome que tiene manías, o sea, expansión del ánimo hacia arriba y depresiones, es más grave que la depresión o la ansiedad solas, porque se va para arriba y para abajo, es más complejo. O sea que si uno lo piensa desde el punto de vista del ánimo, el síndrome bipolar es más grave que cualquier otro síndrome anímico, como el síndrome ansioso o el síndrome depresivo. Pero si ahora uno lo piensa desde el punto de vista de la psicosis, es quizás más grave que el trastorno delirante, pero menos grave que la esquizofrenia, que es una demencia. O sea que desde el punto de vista de la psicosis no es tan grave como si uno lo mira desde el punto de vista anímico. ¿Me explico? Si yo lo miro desde la óptica psicótica, es menos grave que la esquizofrenia. Ahora, si yo lo miro desde la óptica anímica, es más grave que la depresión o que el síndrome depresivo. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Entonces, este problema, el problema del síndrome bipolar, ahora se los voy a definir. El síndrome bipolar es aquel síndrome psiquiátrico que tiene ciclado del humor. El humor va para arriba, el humor va para abajo. Pero que además de tener ciclado del humor, tiene componentes psicóticos manifiestos en la mayoría de los casos, en muchos de ellos dificultades en el control de la ira y en otros tantos dificultades del control de impulsos. Por lo tanto, si bien el síndrome bipolar se define primero por los ciclos del ánimo, tiene todos los otros condimentos que también van a ser a esa definición. Por eso los antiguos psiquiatras lo llamaban psicosis maníaco-depresiva y no síndrome maníaco-depresivo como lo llamamos nosotros o síndrome bipolar. ¿Me siguieron hasta ahí o les dije cualquiera? Se entendió todo, profe. ¿Se entendió? ¿Seguro? Sí, 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 profe. Sí, profe. Bien. Perfecto, entonces, yo les pregunto y ustedes traten de responderme a ver si vamos por el camino. Si ustedes tienen un paciente, imagínense que ustedes ya son médicos y tienen que medicar a un paciente, son psiquiatra, tienen un paciente depresivo, ¿qué medicación le van a dar? un Los- antidepresivo. Un antidepresivo, muy bien. Clara la bocha. Depresión, antidepresivo. Perfecto. Si ustedes tienen un paciente psicótico, ¿qué medicación le van a dar? A un psicótico, como vieron la semana pasada, un delirante. Haloperidol, benzodiazepina. Miren, no, pero escucha, si a un depresivo le da un antidepresivo, a un psicótico, ¿qué le da? Antipsicóticos. Un antipsicótico. ¿Mm? ¿Está? A un síndrome ansioso, para sacarlo ahí del agua en las primeras 48 horas, ¿qué le podés dar? Lo que decía la compañera. Un tranquilizante, un ansiolítico. ¿Está? Ahora, ustedes me dicen qué carajo le doy a un síndrome bipolar que tiene de todo. ¿Qué le doy? ¿Un antidepresivo, un antipsicótico o un ansiolítico? ¿No le das Un poco. estabilizadores de ánimo y antipsicóticos? Ahí Litio, ¿no está. es? Bien, vamos bien. ¿Qué quiere decir esto? O sea, al síndrome bipolar lo vamos a tener que tomar con pinzas. No le vamos a poder dar de una, al principio al menos, el antidepresivo. No le vamos a dar el tranquilizante, al menos pensado a largo plazo. Y no necesariamente le vamos a dar el antipsicótico, salvo que esté en una supercrisis psicótica y la única manera que haya de sacarlo es darle el antipsicótico. Pero después, como tratamiento crónico, tengo que tener más ideas. Bueno, vamos a empezar por el final entonces. ¿Cómo se trata un paciente bipolar? Con lo que dijeron ustedes. Con un cuarto tipo de medicamentos. Y por eso a este síndrome le ponemos síndrome, que son los estabilizadores del ánimo. Y ahora esto les voy a decir por qué es importante empezar por acá. ¿Por qué?
Porque si nosotros tenemos que en el síndrome bipolar hay manía y hay depresión, a veces el ánimo está muy alto y a veces está muy bajo. Nosotros, cuando tenemos un paciente depresivo, le levantamos el ánimo. ¿Tá? Con el antidepresivo, lo único que logramos en un síndrome bipolar es mejorarle los estados de depresión común. Es más difícil cuando el paciente está deprimido saber si es un depresivo común o es un depresivo bipolar, porque las depresiones graves son parecidas en ambos casos. Ahora bien, si nosotros a una persona que viene deprimida le damos un antidepresivo y está 5 días sin dormir porque se puso maníaca, no era un depresivo, era un bipolar. ¿Está? Por supuesto que tratamos de que esto no nos pase. La cocaína.